acompáñeme a Apocalipsis 1:1. Vamos a hablar del libro de las revelaciones, ya que estamos en el año de la revelación. Y Apocalipsis 1:1, voy a empezar a leer desde aquí para poner un poco el contexto de lo que quiero que platiquemos y a dónde quiero llegar. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y le dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Quiero hacer una primera detención ahí, hermano. Dice la palabra del Señor que el tiempo está cerca y que muchas cosas están prontas a suceder. Si hay cosas que están prontas a suceder, hay otras que son señales que ya están sucediendo. Y un poco de eso quiero platicar. En ese mismo capítulo, en el verso 19, dice entonces, el verso 19: escribe pues las cosas que has visto y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al ministerio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Ha oído usted hablar entonces de las 7 iglesias del Apocalipsis? Y que el Señor le habla a cada una de las iglesias situaciones específicas. Si regresamos al verso 1 y tomamos atención que la palabra dice la revelación de Jesucristo y que Él lo está trasladando a sus siervos porque las cosas van a suceder prontamente, yo sentí en mi corazón, hermano, que tenemos que estudiar cuáles son esas situaciones que el Señor le pide a las 7 iglesias. Porque las 7 iglesias no es que sean 7 denominaciones, 7 tipos de iglesias, sino que somos nosotros como iglesia del Señor. Y esas 7 iglesias o esas 7 situaciones las podemos encontrar nosotros dentro de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros en estos 7 elementos que el Señor le va a hablar a sus iglesias? Hoy, obviamente, voy a hablar de una, porque no nos daría tiempo. Y mire a quién le habla el Señor. Dice los ángeles de las iglesias. Perdón, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. La palabra ángeles es la palabra griega número 32, ángelos. Y esto, el significado de esa palabra es traer nuevas, mensajero, ángel, pastor. Entonces, hermano, al primero que le habla esta parte de la palabra es al pastor. ¿Pero con qué intención? Con la intención de traer nuevas, es decir, con la intención de trasladarle a usted lo que el Señor está demandando, porque dice los candelabros es la iglesia. Son palabras que el Señor nos está mandando a través de los pastores, a través de los líderes de las iglesias, para que la iglesia del Señor sepa situaciones que el Señor está de cierta manera, digámoslo así, con el perdón de Él, reclamando. Entonces, la palabra candelabro, ya le dije, significa, pero mire qué interesante, hermano. La palabra candelabro es la palabra griega 3088, lugnos, y significa lámpara portátil u otro iluminador, antorcha, lámpara, lumbrera, luz. Entonces fíjese, hermano, que usted y yo tenemos funciones diferentes, pero el Señor nos habla a los dos lo mismo: al ángel, es decir, o al líder, al que trae el mensaje, y a los que son luz, porque necesita el Señor que nosotros lleguemos a ser luz en los lugares en donde estamos. Entonces yo quiero avanzar porque me interesa más llegar más adelante. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Mire, gloria a Dios, hermano, por el nombre. Porque cuando yo leí este verso dije: aleluya, Padre, eso era lo que yo, y con Rocío, en aquel momento, hace algunos años, sentimos en nuestro corazón por el nombre. Muchos dicen: ¿cómo es que se llama usted? ¿Y por qué le pusieron? ¿Por qué no le pusieron roca de ayuda? Jesús es rey, sino monte de las luces. Porque yo siempre en mi oración, en mi intimidad con el Señor, yo visualizaba
muchos hermanos encendidos como lámparas en lo alto de un monte, porque el monte significa subir a la presencia de Dios, encendidos, iluminando. Por eso viene el nombre que le pusimos nosotros. Pero aquí dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Tú eres lámpara, tú eres ciudad colocada sobre monte y no te puedes ocultar. Pero mira lo que dice el Señor, Apocalipsis 2:1. Y aquí vamos entrando un poco al tema. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, y di esto: yo conozco tus obras, conozco tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Y hermano, ahí vamos un montón de nosotros. ¿Usted siente que anda por ahí, hermano? No, dice porque ya sabe lo que viene, ¿verdad? Pero regresemos un poquito. Dice, conozco tu fatiga. El jueves hablamos un poquito sobre una de las maneras que usa el enemigo para apagar candeleros. Es a través del cansancio, ¿se recuerda? Pero el Señor conoce tu cansancio. Conoce lo que te has esforzado. Conoce lo que has sufrido. Conoce que has perseverado. Mi hermano, yo admiro a muchos hermanos. Digo yo, Padre, no cabe duda que tú solo le mandas pruebas a aquellos que las pueden soportar, la magnitud de la prueba. Porque yo he tanteado algunas pruebas que el Señor les manda a ustedes y digo yo, Padre Santo, qué fuertes son, qué valientes. Entonces mire, el Señor conoce todo esto. Conoce tu perseverancia. Dice que no puedes soportar a los malos. Has sometido a prueba a aquellos que se dicen ser apóstoles y los han hallado mentirosos. ¿Por qué? Porque has confrontado a la luz de la palabra. Entonces mira la capacidad que el Señor te ha dado. Has perseverado, hermano, ¿quién ha sufrido por el nombre de Cristo? ¿Sabe que me enteré hace poco? De mi historia que yo le he contado varias veces. Hace poco me confirmaron que efectivamente el ex rector y yo no nos llevábamos bien en nuestra línea espiritual, obviamente. Y finalmente alguien me dijo por qué me había movido. Dije yo, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Perdí mi trabajo por el nombre de Cristo. Pues no lo perdí todo, pues, pero ya usted conoce cómo está el asunto. Pero vamos, continuemos. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí tendríamos bastante como para hablar, hermano. Fíjese que primer amor es una palabra compuesta. La primera palabra que vamos a ver es la palabra griega 413. Primer, dice protos, el primero, en tiempo, lugar, orden de importancia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que conforme nosotros fuimos avanzando en el cristianismo, corremos el riesgo, y muchos hemos caído en ese tema, que el Señor empezó a dejar de ser el primero, dejó de ser el más importante. Cuando te acababas de convertir, ¿tú te recuerdas cómo eras? Ay, hermanos, si yo le contara mi fin de semana de cuando yo tenía 16, 17 años, 18, yo tenía medio día del fin de semana, partiéndolo sábado, mañana tarde, domingo, mañana tarde. Yo le dedicaba a mi familia tal vez unas 3 horas del domingo. De ahí sábado en la iglesia, domingo. ¿Qué hacíamos en el primer amor? También significa noble, primero, primeramente, principal. Primero también significa principal. Entonces le dice, pero mira, iglesia, conozco tu cansancio, conozco tu esfuerzo, conozco todo lo que has hecho, pero he dejado de ser el principal. Y a veces, hermano, caemos en el riesgo de que el principal empiece a ser otro. ¿Por qué vino hoy usted, hermano? ¿Qué vino buscando hoy? ¿Al Señor? Si vino por el principal, gloria a Dios, hermano. Si vino a oírme a mí, le tengo malas noticias. Si vino a oír a la alabanza, le tengo malas noticias. El principal es el Señor.
Pero vayámonos al interno de nuestro corazón. ¿Quién es el principal? La otra vez hacíamos este comentario, no me acuerdo si era en el grupo de varones o dónde, pero dijimos algo así como que si la relación, ¿cómo se lo quiero plantear bien? Una relación proporcional que tenga que ver con el tiempo. El porcentaje de tiempo que dedicamos a las cosas según la importancia que tienen esas cosas para nosotros. Algo así me voy a entender, ¿verdad? ¿Qué sería lo más importante? ¿El Señor? Yo creo que la mayor parte de nosotros, el mayor parte del tiempo lo pasamos trabajando. Y yo no estoy diciendo que trabajar sea malo, dice la palabra que el que no coma, que no trabaje. Pero a veces nos metemos tanto en las cosas del trabajo que se nos olvida el Señor. Lo dije al revés. ¿Qué dije? ¿Cómo dije? Ah, no, perdón, al revés. Usted conoce la Biblia, hermano, gloria a Dios. El que no coma, que no trabaja. No, el que no trabaja, que no coma. Ahí levante la mano así con fuerza y me dice, ¿no? Entonces, regresemos un poco. Miremos la siguiente palabra, amor. Dice ágape, es la palabra griega 26, ágape, amor. Mire, dice festín de amor. ¿Qué es un festín? Le suena como a fiesta, ¿verdad? Imagínense cómo será hacer con el Señor una fiesta de amor, siendo Él el principal, siendo Él el que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Una fiesta es sinónimo de alegría. Una alegría por el amor que tenemos del Señor, porque Él es el principal en nuestra vida. A eso se refiere cuando dice, has perdido tu primer amor. El primer amor, hermano, no es recordarnos qué hacíamos cuando nos acabábamos de convertir. El primer amor es que a pesar de todo, en nuestro corazón haya gozo, haya alegría, haya una fiesta de amor, porque Él es el primer lugar. Y a veces cuesta, ¿verdad? Cuando uno es joven es fácil, pero cuando uno se casa, la esposa, los hijos, el trabajo, las cosas que uno va haciendo poco a poco, corremos el gran riesgo, hermano, de irlo corriendo, y a veces hasta entramos al ministerio. Yo cometí en algún momento errores de ese tipo, que hasta el primer lugar para siendo el líder. ¿Y sabe cuál es el problema? El líder falla. Y cuando el líder falla, el corazón se lastima y uno no quiere saber nada del Señor. ¿Y qué culpa tenía el Señor? Si la culpa fue nuestra por poner a un hombre como el principal. Y el principal tiene que ser Él. Entonces, avancemos un poco porque mira a dónde quiero llegar. Pero tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, hermano, el dejar el primer amor es un tipo de pecado. Y sí, la palabra tiene razón, porque entonces, ¿qué significa? Que alguien más está ocupando el primer lugar en tu corazón. Y si tú le dijiste que Él era Señor, que Él era Salvador, Él tiene que ocupar el primer lugar. Pudiéramos entrar ahí a un montón de cosas, como por ejemplo, ¿qué estamos idolatrando nosotros? ¿Será que el Señor es nuestro ídolo? ¿O somos nosotros mismos muchas veces nuestros primeros ídolos? No, hermano, todo tiene que girar alrededor mío. Todo tiene que planificarse a mi beneficio. Recuerda entonces de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. ¿Qué obras habremos hecho al principio? Cuando le dijimos, mire, la primera obra que hicimos fue postrarnos y decirle, te acepto como Señor y Salvador. Pero en la vida real, cuando tenemos que reconocer el señorío de Él en nuestra vida y nos dice, no hagas esto, haz aquello, no, Señor, no siento del Espíritu. Y te lo está diciendo. De muchas maneras lo dice el Señor. Entonces, a veces nos encanta, hermano, la parte de Salvador. Sálvame, Señor. Y sabemos que nos ha salvado de unas que ni siquiera como cuenta nos dimos. Pero cuando se trata de reconocer señorío, ahí es otra cosa. ¿Qué significa reconocer señorío? Que lo que Él dice, así es. Hoy la palabra práctica no sé, ya ni me recuerdo cuál dijo algo así, pero como que no me ha sido muy obediente.
El Señor en su misericordia, vaya que Él es bueno. Dice entonces, haz las obras que hiciste al principio. ¿Qué hacías al principio, hermano? Aquí hay algunos que son más o menos recién convertidos, gloria a Dios. Pero hay nosotros que ya no. Ya tenemos 5, 10, 15, 20, más de 20. ¿Cuántos te traigo del 89 para acá? ¿Cuántos son, hermano? O 20 y pico. 25. ¿Recuerdas tú tus obras del principio? Tu oración del principio. ¿Te acuerdas cuando no te podías acostar si no orabas? Cuando andabas buscando cómo hacer para encontrar el amor de Dios, cuando te interesabas por la palabra, para aprender. Bueno, pero hay otra que me llama la atención. Y dice entonces acá, haz las obras del principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Otra vez recomienda arrepentimiento. Pero quiero llegar a esto. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Y este es un asunto que yo quiero platicar con usted porque se ha metido a la iglesia y es momento de que salga a luz. Por eso decía el primer verso, decía, la revelación de Jesucristo. Tiene que venir una revelación sobre lo que está sufriendo la iglesia y por donde estamos pasando nosotros. Entonces fíjense, hermano, que aquí hay dos tipos de obras que el Señor nos está pidiendo entonces en esta primera iglesia de Éfeso. Hermano, ¿y esa iglesia quién es? Nosotros mismos. Hay dos cosas que el Señor está pidiendo hoy a nosotros. Número uno, las obras del principio. Ay, no, hermano, yo voy a servir por cuántos años, yo estoy ya para recibir. El Señor quiere que vuelvas a las obras del principio. Poner al amado como el principal ante todo, como el de mayor importancia, como el más influyente en nuestra vida. Hermano, ¿quién es el que más influye en usted? Es que ahí se puede saber quién está en primer lugar. Usted, hermano, renuncia. Yo no puedo ser que más le influya a usted, hermano. Enseñar la palabra, sí, pero que más le influye. Usted debe estar aprendiendo a vivir como vivió Cristo. Su padre, su madre, su amigo. Ay, peor, hermano. A veces son amistades las que más influyen. Entonces regresemos un poquito. ¿Quién está influyendo? Pero mire la otra: aborrecer las obras de los nicolaitas. Dos obras nos pide el Señor hoy: volver a las obras del principio y continuar aborreciendo las obras de los nicolaitas. Nicolaita es la palabra griega 35-32 y significa, se dice algo así como Nicolaos. Significa victorioso sobre el pueblo, un hereje. Y lo que dice el diccionario de concordancias en Strong, dice la griega 35-32, victorioso sobre el pueblo, Nicolás, un hereje. Entonces el Señor nos está pidiendo que aborrezcamos. Entonces mire por dónde lo quiero llevar. Las enseñanzas de los nicolaitas están vinculadas a la doctrina de Balaam. Hermano, seguro que esa no es otra iglesia. No, hermano, tiene que aplicar para nosotros. No esté pensando en otra iglesia, piense en cómo estamos nosotros. Yo estudié un poco sobre la parte de Balaam y la Biblia dice, podemos ver toda una estrategia. Balaam quería que Dios se airara con el pueblo de Israel, así que le aconsejaba al rey Balac que tome algunas de las mujeres más hermosas de su reino para inducir a los hombres de Israel y hacer prácticas inmundas e idólatras. Mire la estrategia: a meter prácticas carnales, inmundas e idolatría dentro del pueblo de Dios. Balaam sabía que si los israelitas adoptaban la costumbre pagana de Moab, Dios no los bendeciría como lo había hecho. Y fue justo lo que sucedió. Los israelitas permitieron que los paganos los influenciaran. Y aquí me quiero detener, hermano, porque cuánta influencia del mundo tiene ya la iglesia cristiana. ¿Cuánto, hermano? A veces los cristianos andamos al filo de parecer del mundo. Y la iglesia ha adoptado situaciones para parecerse al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es atractivo. Pero tengo algo contra ti: has perdido tu primer amor. Pero algo que tienes a favor: aborreces las obras de los nicolaitas.
Por eso les decía yo que no piensen en otro lugar, piensen en nosotros. ¿Cuánto el mundo nos ha influenciado? Y es difícil no pensar, hermano, porque lo que pasa es que uno tiene que luchar en un montón de corrientes, pero agarrarse bien de su sana doctrina y ahí permanecer. Pero la influencia del mundo ha llegado hasta la predicación, ha llegado a la alabanza, ha llegado a un montón de métodos, formas, metodologías, situaciones que lo que buscan incluso es cómo agradar al pueblo de Dios y que no se sienta incómodo. Pero el pueblo de Dios lo que tiene que ser es confrontado para ser preparado. Mira la confrontación que el Señor le estaba dando al pueblo. Pero tengo algo contra ti, y 7 cosas le dice. Señor, pero no se lo digas tan duro, le había dicho Juan. No va a hacer que se molesten. Es que no es de que se moleste, es de que usted está siendo equipado, preparado para poder presentarse delante del Señor en santidad. Hermano, eso no es juego. Las 10 vírgenes, yo sigo pensando en eso. De las 10 vírgenes, 5 le dicen: a ustedes no las conozco. ¿Usted qué pensaría que el Señor le dijera: disculpa, a ti no te conozco? Conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero a ti no te conozco. Señor, pero no me mirabas en la iglesia todos los domingos, pues, y no te acordás cuánto estudié la palabra, hasta cantaba en el coro. Con el perdón de los hermanos que cantan, pues, que me quejan. Pero en nuestra intimidad, en nuestras obras del principio, hermano, hay líderes que han dicho, voy a agarrar solo uno para que usted no crea que yo voy a hablar de un montón, uno, que, pues es que a mí me impresiona, hermano, que él dice en una entrevista, yo lo vi, que la fiesta de Halloween es una fiesta pagana, que si usted estudia eso, es una fiesta satánica, hermano. Dice: no, hombre, disfracémonos. Al hacerlo nosotros la santificamos. No, man. Y ahí lo que dice acá: están siendo influenciados por el mundo. La estrategia de este Balaam, la estrategia de esta doctrina es contaminar al pueblo del Señor. En Hechos 6:5 hay un asunto acá que yo quiero estudiar. En Hechos 6:5 dice: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Y eran escogidos. Fíjense que este Nicolás, de lo que yo pude buscar, es el único Nicolás que aparece en la Biblia. Nicolás, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra crecía y el número de los discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, miren, ya no menciona a los otros, solo Esteban. Miren qué interesante: lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban. ¿Y los otros? Le voy a dejar una tarea. Busque usted en dónde en la Biblia vuelven a aparecer los otros mencionados. Este Felipe no es el mismo Felipe, ¿va? Ese es otro Felipe, pero Prócoro, Nicanor, Timón, Timón, Pármenas y Nicolás. Entonces dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de las sinagogas, llamada de los libertos. Mire la sinagoga, llamada de los libertos, incluyendo tanto sirineos como alejandrinos y algunos de Sicilia y de Asia, y discutían con Esteban. Hermano, se levantó un grupo de libertos. ¿Cuáles son los libertos, hermano? ¿De qué les suena a usted los libertos? No, dice: aquí tenemos libertad para hacer lo que queramos. Toquemos lo que queramos. Prediquemos lo que queramos. Dejémonos de cuadraturas y hagamos las cosas como citamos todos. Y contendieron contra Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Por qué? Estaba lleno del espíritu. Pero no quiere decir que dentro de la iglesia de Cristo no se levante gente que va a oponerse. Entonces,
en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Miren, hubo algunos cristianos que se vendieron para hablar en contra de Esteban. Si me está llevando el hilo usted de lo que le estoy diciendo, es decir, de cómo algunos habían sido escogidos y nombrados por los apóstoles. Pareciera ser que de esos solo uno estaba trabajando correctamente, Esteban, porque de los demás ya no habló y estaba lleno del Espíritu. No dice Esteban y sus compañeros, Esteban y los aquellos, el equipo de Esteban, no, dice Esteban. Entonces querían hacer caer a Esteban y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Miren, el apóstol está explicando la otra vez que el escriba también es figura de maestro. Imagínense la contaminación que empezó a meter ese grupo de gente a la iglesia. Y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla contra de ese lugar santo y en contra de la ley. Miren la historia, qué interesante. Casualmente ahí había un Nicolás. Y él dice que era Nicolás prosélito. Prosélito es una palabra que significa residente de la tierra, un recién llegado al reino de Israel. Entonces, hermanos, ¿saben qué significa? Que seguramente Nicolás había sido un llamado, oraron por él, lo bendijeron los apóstoles, pero era un inmaduro, un recién llegado. Y miren cómo después se levantó. Yo no estoy diciendo que fue Nicolás. Lo que llama la atención es que es el único Nicolás que aparece en la Biblia y cabalmente está metido dentro de un contexto de sublevación con Esteban, contra Esteban. Y estamos hablando aquí entonces de todos aquellos que no les empezó a gustar lo que Esteban estaba haciendo y se metieron a hablar en contra de Esteban para detener las cosas. Qué casualidad, qué libertinos. A mí más que libertad me suena libertinaje. Y entonces estamos haciendo que la iglesia de Cristo haga lo que le dé la gana. Y la iglesia del Señor, hermano, no puede hacer lo que le da la gana. Tiene que hacer lo que manda el Espíritu Santo que hagamos. Entonces mire lo que dice esta cosa que encontré aquí. Los nicolaitas, por lo tanto, eran los primeros cristianos falsos que se introdujeron en la iglesia. Habrán cristianos falsos entre nosotros, renunciados, hermano. Pero regresemos a nosotros mismos. A veces no contiende tu alma contra tu espíritu y te dicen: no, hombre, date libertad. Y el espíritu, por otro lado: no, hombre, sé obediente a lo que el Señor te está diciendo. No, pero si a quién dice, el pastor dice. Si vos puedes interpretar la Biblia, la podés leer. Y empieza una pelea entre tu alma, tu espíritu, tu mente, tu corazón y todos los elementos que están ahí en juego, porque no son solo 3, hermanos, son por lo menos 9. Imagínate 9 elementos ahí queriendo discutir dentro de nosotros mismos. Hay una parte nuestra que viene de los libertinos a quererte decir: haz lo que quieras. Y entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia del Señor está corriendo ese riesgo. ¿Por qué cree que el Señor entonces en el libro de las Revelaciones, que es el último libro de la Biblia, aquel que todavía no ha sucedido, pero que está empezando a suceder, dice: pero tengo algo contra ti, pero esto es a favor? Esto no es contra ti, pero es a favor. Aborreces las obras de los nicolaitas. Habla entonces de que los nicolaitas están metidos en la iglesia del Señor. Nicolaita proviene del griego Nico, que significa dominio o conquista sobre otros, y laos, que significa pueblo, gente común o laico. De ahí podemos analizar la composición Nicolaos, que viene a ser algo así como dominio sobre el pueblo. Mire, dominio sobre el pueblo. ¿Sabe cómo podemos nosotros discernir si una iglesia está operando un espíritu nicolaita? Si hay dominio sobre el pueblo.
¿Quién es el principal servidor de las ovejas? El pastor. A través de la enseñanza, de la guianza, guíe. Porque el pastor también dice, no, vénganse por acá las ovejas. Por eso tienen aquellos grandes palos, ¿cómo se llaman? Que me regaló Antonio. Callado. Para que cuando ya se le está yendo una, la jala así de la cabeza y vení para acá. Vení para acá. Espérense aquí, mucha, se me fue una entre el barranco, voy a ir a buscarla. Aquí se me queda la bala, rescate. Hay un trabajo de coordinación que hacer, pero al servicio, no reinando. Entonces, el problema es lo que decíamos el jueves. Cuando hay alguien que tiene dominio sobre el pueblo, se corre el riesgo de que entonces empiece a predicar a su conveniencia. Yo le podría dar testimonios, pero no me quiero meter a esos líos. Los ministros que desean y son tratados como reyes, que no vienen a servir al pueblo, sino a gobernar y a dominar sobre ellos. Tu líder tiene que estar a tu servicio. Eso sí, ponga agenda y tranquilo, ¿verdad? No así, se van a venir todos juntos. No, pero la idea es esa. La idea es, si hay un espíritu que gobierna en la iglesia, ¿cuál es? Los nicolaitas son todas aquellas personas que se han apartado de la verdad de Dios y han echado a un lado las verdaderas enseñanzas y doctrinas de la Biblia, volviéndose a sus propias fábulas. Yo apunté ahí para que no se me olvidara, suavizando el evangelio a su conveniencia para ganar beneficios, aunque el rebaño se pierda. Es que eran falsos cristianos. Acuérdense lo que leímos, fueron los que se levantaron en contra de Esteban, de la línea de los libertinos. No, hermanos, eso de la Biblia está muy cardíaco. Actualicemos un poco el asunto. Se nos van a ir las ovejas. Oveja, ¿qué le gusta a usted? Mándeme ahí notitas, ¿qué le gusta? Para que yo vea qué podemos implementar. No es esa nuestra línea, hermano, usted sabe. Yo le tengo que decir qué dice la palabra para que usted se embellezca como novia del Cordero, porque mi trabajo es prepararla a usted, equiparla, ataviarla. Y si aquí hay ministros, encender llamas de fuego para que esos ministros sean levantados para el pueblo de Dios. Es el trabajo que hay que hacer. Mira lo que dice el Señor: aborreces las obras de los nicolaitas, pero que no se le olvide que también dice que perdiste el primer amor. Entonces volvamos otra vez a nosotros. ¿Cuán influenciados estamos por el mundo? ¿Será que dentro de nosotros habrá ya alguna doctrina tipo de esta? Donde diga, no, yo voy a hacer mi servicio a mi manera. Si quiere el pastor así, bueno, si no, pues que lo haga otro. No. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Judas 11.1, acompáñame a Judas 11.1. Pobre gente, se fueron por el camino de Caín. Por conseguir dinero, se van por el camino equivocado como Balaam y hablan contra la autoridad y son destruidos, como le pasó a Coré. Yo le conté el jueves, hermano. Vi un video que yo vi de un pastor en una actividad, ya no sé si era yo, da pena como que juzgar, hermano, no es juzgar, sino que el apóstol explicó que el maestro tiene que confrontar ardientemente la palabra. Y yo no es que sea maestro, pero bajo la cobertura que estamos se mueve la unción de los 5 ministerios, o sea que hay unción ministerial también aquí de maestro. Y dice que confrontar ardientemente con la palabra. Pero ministrando este pastor entre toda la gente, se puso a escupir a la gente, hermano, para que le trasladara el espíritu. Y salen los videos escupiendo a la gente, y la gente le caía la escupida y se tiraba. De verdad, yo no sé si alguien sabe de qué estoy hablando, no voy a decir quién es, pero no es ese, hermano. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué la gente se deja? ¿Y por qué aleluya? Porque gobiernan sobre ellos. Ha llegado a tal punto de manipulación que gobiernan sobre ellos. Yo no me quiero salir a las iglesias, yo me quiero quedar en lo interno nuestro.
Pobre gente, se fueron por el mismo camino de Caín. Por conseguir dinero se van por el camino equivocado como Balaam. Mire la doctrina de Balaam, es de la que estamos hablando. Mateo 7:20, mire Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, mi hermano, ponga atención, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Tanta perseverancia, tanto esfuerzo, tanto cansancio, lo que leímos al principio, tanto esforzarnos para que el Señor vaya a decir renunciamos, pero que el Señor, la Biblia dice, hermano, muchos, jamás os conocí. Apartados de mí los que practican la iniquidad. O sea, hermano, que si hay iniquidad dentro de la iglesia de Cristo, porque eso está hablando al Señor a la primera iglesia. Mira, iglesia, dejé de ser el más importante para ti. Tú tienes un punto a favor. Has aborrecido la doctrina nicolaíta. Pero esa doctrina habla de cuánto el mundo nos ha influenciado a nosotros. Estaremos influenciados por el mundo, hermano. Señor, yo no te pido que los saques del mundo, pero te pido que los guardes. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Nos encuevamos? No, está hablando de influencia. Nosotros tenemos que influenciar el mundo. Por eso dice la palabra que una ciudad puesta en lo alto, una lámpara no se pone bajo la cama, se pone para que alumbre. El Señor te ha llamado a que seas lámpara. Pero ¿cuánto cristiano está influenciado por el mundo? ¿Y sabe qué me atrevería a decir yo? ¿Cuánta iglesia del Señor está influenciada por el mundo? Sabemos que hay un montón de, tampoco me quiero meter a esos líos, pero sabemos que hay un montón de fiestas paganas que el mundo celebra, que la iglesia ya las acomodó, ya las practica. Y lo que nosotros necesitamos es ir saliendo de toda esa influencia. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Hermano, ¿estás seguro que te conoce el Señor? ¿Cómo sabes que te conoce el Señor? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, no permitan que nadie los engañe de ninguna manera. Está diciendo Pablo en esa carta. Pablo ya sabía de eso. No permitan que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios. Mire, hermano, que no sucederá sino hasta que aparezca el hombre maligno destinado a la destrucción. Está hablando del anticristo. Pero quiere decir entonces que antes de la manifestación del anticristo, antes de que empiece la revelación contra Dios, ya va a haber gente engañando. Por eso Pablo dice, no permita que nadie le engañe de ninguna manera. La doctrina nicolaíta lo que quería era sacar a Esteban, porque él sí se movía con la unción del Espíritu Santo. Ahí dice. Eso me entendió. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertinos.
¿Quiénes serán todos estos, hermanos? Incluyendo sirineos, alejandrinos, de Sicilia y de Asia, y discutían con Esteban. La posición de la iglesia de Cristo, hermano, dentro de la iglesia. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que hablaran en contra de Esteban. ¿Por qué? Que no les convenía. Tenían que mantener manipulada la situación a su conveniencia. A veces tu alma y mi alma manipulan la situación para su conveniencia. Y el Espíritu tiene que ponerse de pie y decir: alma mía, sujétate. Aún hemos de alabarle, aún hemos de adorarle. Un alma sujetada al Espíritu. Ya creo que podemos llevar paralelamente las cosas. Una, para cuidarnos de esas doctrinas. Pero dos, una vez más, cuánto el mundo nos ha influenciado. A veces vivimos para agradar al mundo. A veces vivimos para quedar bien en el mundo. A veces tomamos decisiones como el mundo nos lo ha enseñado. A mí te voy a contar un testimonio disfrazado. No es tan así, porque no quiero meterme en lío. En un negocio que estábamos haciendo, la persona me dijo: ¿y querés pagar todos los impuestos? Sí, sí quiero. Se rió. ¿Por qué? No, es que casi nadie nos paga. Así es la forma. No, le dije, vamos a pagar todos los impuestos. Solo es un ejemplo de cómo el mundo incluso puede influenciar nuestras decisiones. Podría hablarle de fiestas, podría hablarle de música. Hermano, por eso yo les pido a los líderes de alabanza, a los salmistas aquí, seamos celosos de lo que tocamos, porque no podemos tocar lo que le gusta al mundo. Tendremos que tocar lo que le gusta a Dios y que nos revele. Ya le conté en la mañana, 5, 6, van como 7 alabanzas propias nuestras ya desarrolladas aquí que Dios nos ha regalado. Prefiero así que cantar lo que cantan otros, pero que no sabemos cómo va. Siervos de Dios, que yo no digo que no, que nos han bendecido y que nos han ayudado, pero guardándonos de que ninguna doctrina de estas nos vaya a engañar. Pablo: no permitan que nadie los engañe de ninguna manera. Yo se lo he dicho muchas veces, hermano, usted no va a recibir bendición material si viene a hacer un pacto delante de Dios. Pacte delante de Dios para conseguir su milagro. Eso no. Para conseguir el milagro se necesita postrarse, doblar las rodillas y que el Señor vea misericordia y derrame gracia. Y para la bendición material dice la palabra: prospera en todo, pero si tu alma ha prosperado. Si no, hermano, no, ¿qué puedo decir yo? Esto dice la Biblia. Entonces yo quiero invitar en esta hora, hermano, ya se me fue un montón de tiempo. Yo quiero invitarte en esta hora a que van a haber dos invitaciones. Uno, aquel que sienta que ha perdido su primer amor, aquel que sienta que de alguna manera ya el Señor no está siendo el más importante en su corazón, aquel que no tenga la capacidad de hacer un festín de amor en su corazón por lo que el Señor ha hecho en su vida. No importa la prueba, la enfermedad, el problema, yo estoy gozoso porque Jesús me ama y Él está en primer lugar siempre. Si tú sientes que has perdido tu primer amor, te voy a invitar a que pases aquí adelante. Y voy a invitar también a aquel que crea que está muy influenciado por el mundo,
usted diga: Padre, guárdame, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que todo lo que yo haga, lo que yo decida, por donde yo camine, las cosas que yo haga, por donde yo pase, Señor, todo sea influenciado por ti. Aquel que crea tener una fuerte influencia del mundo todavía, ahí podemos orar. Son los llamados fuertes, ¿verdad, hermano? Y a veces da vergüenza pasar, porque entonces van a decir: ay, van a ver que yo soy de los que perdí el primer amor. ¿Quiere hacerlo en su lugar? Lo hacemos en su lugar. O pase mejor, hermano. Pase. Testifica delante del Señor y dígale: Señor, yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú me bendigas.